Buenas tardes. Hoy día vamos a tratar el tema de cronometría. Una vez que tenemos el plan de negocios en ejecución, el tema es planificar cómo vamos a hacer para implementarlo. Entonces, existen una serie de pasos en el proceso de implementación que son importantes de ese lado para que la secuencia sea la correcta, porque si no seguimos la secuencia correcta, lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con acciones que esperamos realizar y que no se pueden realizar porque no hemos hecho las anteriores. Entonces, un poco que para eso es bueno tener un diagrama de Gantt de lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar, yo lo que he hecho es acá un diagrama de muestra que considera por semanas. Los tiempos son aproximados dependiendo de cómo manejemos los trámites, acelerarse un poco o de repente demorarse. También he tenido cuidado de ver cuál es la secuencia que se debe seguir para la adecuada implementación. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una ruta crítica que toma, según este diagrama de Gantt, 22 semanas. Hasta que podemos poner en marcha la empresa. Todo el mundo piensa que es mucho más rápido, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Existen trámites donde nosotros los iniciamos y tienen una secuencia de tiempos para su ejecución y que tenemos que esperar que se cumplan. Como por ejemplo la constitución de la empresa, que puede tomar entre 1 y 3 semanas, algunas licencias adicionales que podemos necesitar, que si bien muchos días el trámite dice 7 días, en la práctica se demoran entre 2 y 3 semanas y dependiendo del organismo gubernamental pueden más. Y hay cosas que no podemos dejar de hacer o no podemos superponer porque son requisitos para alguna de las ejecuciones. Por ejemplo, nosotros empezamos negocios, que es lo que estamos realizando. Y paralelamente a lo que hacemos el plan de negocios, podemos ir determinando el modelo societario que vamos a requerir. Y una vez que el plan de negocios, y ya vamos a empezar a verlos uno por uno, y después regresamos acá y analizamos la secuencia. Cuando yo empiezo, como paso 1, voy a elaborar un plan de negocios, que es un poco lo que estamos estudiando. Y a través del plan de negocios, lo que yo voy a determinar es si el negocio es viable o no es viable y si es rentable para ponerlo en operación. Son dos temas diferentes. O sea, el hecho que un negocio sea rentable no necesariamente quiere decir que sea viable y viceversa. El negocio puede ser viable, pero no necesariamente rentable. ¿Qué quiero decir con esto? De repente el negocio me sale rentable, pero en el país no tengo la tecnología o los equipos disponibles para ponerlo en marcha. Entonces el negocio no es viable. Es rentable, pero no es viable.
o no tengo el know-how o el personal necesario para su ejecución. Mientras que yo puedo tener un negocio que sea viable, o sea, sí lo puedo hacer, lo puedo implementar, va a funcionar, pero en los cálculos financieros resulta que el negocio no es rentable. Entonces, son las dos cosas que debemos determinar para iniciar este proceso. Entonces, en el plan de negocios vamos a llegar a estas conclusiones. Entonces, hay que tener esto perfectamente analizado. Una vez que tenemos analizado el plan de negocios y que sabemos que el negocio es rentable, para ponerlo en operación necesitamos determinar el modelo societario que vamos a usar. Ese es un tema que vamos a tratar el día lunes, cuáles son los modelos societarios, sus ventajas o desventajas. Pero básicamente vamos a tratar o sea, realmente 3 o 4 modelos societarios, menciono 2 más por un tema de conocimiento, pero lo que nosotros necesitamos saber es si vamos a ser una persona natural con negocio, cuáles son sus ventajas o desventajas, una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, ya un modelo empresarial, pero de una sola persona, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde ya iniciamos el tema de las sociedades de varias personas, una sociedad anónima cerrada, que es, digamos, la unidad básica para un negocio pequeño, de pequeño a mediano, puede llegar a ser hasta una gran empresa. Realmente lo que limita el tipo de sociedad, en el caso de las sociedades anónimas, es el número de socios, y llegando a la sociedad anónima abierta, donde además es una sociedad que puede inscribirse en bolsa. Entonces decidimos cuál queremos. Una vez que tenemos eso decidido, nos vamos a efectuar la constitución de la empresa. En el momento de la constitución son todos los trámites notariales y registros públicos, que básicamente nos los hace la notaría. Existen algunas alternativas de apoyo gubernamental que teóricamente abaratan esto, pero si uno lo maneja correctamente en una notaría, el costo no es tan alto y no es tan problemático, entonces tampoco es para desesperarse. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Lo primero que hacen es verificar que el nombre que queremos usar para la empresa, ojo, nombre para la empresa, no estoy hablando de marca, esté disponible en registros públicos. Una vez que el nombre que queremos para la empresa está disponible en registros públicos, entonces la notaría o quien esté haciendo el trámite lo separa, y tenemos un plazo, si no me equivoco, es de 15 días para hacer la inscripción. En ese momento en que ya he separado el nombre, procedemos a hacer la minuta. La minuta es elevada a registros públicos, y en registros públicos se inscribe. Puede haber alguna observación. En ese momento también debemos depositar el capital social y abrir una cuenta de apertura en el banco, que nos permita llevar a la notaría el voucher para que vean que ya hemos hecho el depósito del capital. O en el caso de algún tipo de sociedad también, el traspaso de los activos que se puedan poner como parte del capital en la empresa.
En ese momento, como digo, se eleva a registros públicos puede hacer observaciones, puede no hacerlas, si nos hace alguna observación hay que levantarla, y en ese momento llega la inscripción. Una vez que tenemos la empresa inscrita, ya podemos sacar nuestras vigencias de poderes y iniciar los trámites que vienen a continuación. El siguiente trámite en este orden es empezar el análisis de localización. El análisis de localización de local o donde nos vamos a poner. Donde lo que vamos a analizar es las posibles zonas de la ciudad donde ubicar el local. Inclusive podemos ir un poco más allá. Este análisis puede hacerse más complejo dependiendo del tipo de empresa que querramos, determinando en qué ciudad o país queremos, dentro de en qué zona, y dentro de la zona el lugar específico. Existen varios métodos, siendo el más simple el de ranking de factores, que es un poco el que les voy a mostrar en este momento. Y lo voy a hacer para el caso de zonas. Por ejemplo, esta es una empresa que se planteó como alternativa si podía ser colocada en Los Olivos, en La Victoria o en Santa Anita. Y entonces uno pondera una serie de factores y en este caso he puesto algunos como localización de proveedores, el costo de los locales económicos, el tránsito como es y la seguridad. Y a decisión de los que participan en el estudio, que normalmente son los socios, se pondera cada uno de estas alternativas. Por ejemplo, en este caso, localización de proveedores, Los Olivos se le dio 2 puntos. Ojo que el puntaje es este de acá. El 4 muy bueno, el 3 bueno, el 2 regular y el 1 malo. Y entonces nosotros vemos que en el caso de Los Olivos le dieron 2, en el caso de La Victoria 3 y en el caso de Santa Anita 4. En el caso de economía de los locales, a Los Olivos le dieron 2, a La Victoria le dieron 3 y a Santa Anita le dieron 1. En tránsito vehicular, Los Olivos tenía 3, La Victoria tenía 3, Santa Anita tenía 2. Y en seguridad, Los Olivos tenía 3, La Victoria tenía 2 y Santa Anita tenía 3. Al tomar los resultados vemos que Los Olivos suma 2.42, porque lo que se hace es se multiplica la calificación por el porcentaje. La Victoria 2.83 y Santa Anita 2.34. ¿Esto a qué nos lleva? A que la zona preferida sea Santa Anita. Perdón, La Victoria. La Victoria. Ahora, dentro de La Victoria se inicia un segundo análisis por zonas o zonas donde se pueda colocar. Entonces ahí tenemos que acá consideran acceso al depósito, cercanía a proveedores, existencia de competidores indirectos, disponibilidad de servicios, costo de local y seguridad en la zona. Igual se hace la ponderación, se le va dando valores y con esos valores se ve que el resultado es la avenida Pisagua, que da 3.26, que es un puntaje superior al de las otras alternativas.
Entonces lo que vamos a buscar es un local en la avenida Pisagua. Ahora, empezamos a buscar los locales en la zona, pero los locales deben cumplir los requerimientos de diseño que tenemos para la empresa, un poco las áreas y las distribuciones, y vamos escogiendo. Yo voy viendo y veo las alternativas. Realmente vean varias alternativas por lo que hay que ver y también hay que analizar es que yo más o menos ubico el local, debo ir a la municipalidad y conseguir el certificado de parámetros urbanísticos del local que estoy interesado en usar antes de alquilar de nada. ¿Por qué? Porque según el certificado de parámetros urbanísticos, lo que nos va a decir es qué podemos hacer en ese local. De repente resulta que tenemos un local que es espectacular, pero no nos van a dar licencia y funcionamiento. O sea, me pasó a mí, yo empecé a buscar un local para la industria con la que estoy, y por ubicación nos convenía Chorrillos, pero hoy día en Chorrillos ya no dan licencias industriales. Lo más que dan es para depósitos y centros de distribución, pero ya no dan industriales. Puede que haya alguna industria, ¿por qué? Porque tenía la licencia antes. O sea, una vez que te dan la licencia ya la tienes y la renuevas, pero el tema está en que porque lo que están tratando en la municipalidad de Chorrillos es hacer que Chorrillos se convierta en zona residencial. Entonces ya no están dando ese tipo de certificados. Entonces me tuve que ir a otro lado. Y al final me fui a un parque industrial en San Juan de Miraflores, relativamente cerca porque es junto al Mall del Sur, y entonces por el puente Alipio Pons y la avenida Alipio llego a Chorrillos muy rápidamente, y mantengo las necesidades de cercanía, pero tuve que guiarme por el tema de parámetros urbanísticos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces yo puedo tener la decisión de un lugar que me parece perfecto, pero la municipalidad no me va a dar licencia. Y entonces me obliga a, a otra ubicación. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, hasta este momento yo he constituido una empresa y he buscado local, pero todavía no he hecho nada más. ¿Por qué? Porque en este momento lo que yo ya tengo que hacer es empezar a decidir cuál es el modelo tributario al que me voy a acoger. Hace un rato vimos que el modelo societario, o sea, cómo voy a hacer la sociedad. Pero ahora yo tengo que decidir en qué régimen tributario me voy a ubicar. Y yo tengo la opción del régimen único simplificado, que ese solo vale para la persona individual con negocio. Para el resto de empresas que ya son societarias o la empresa individual de responsabilidad limitada, ya tengo que escoger entre el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general.
¿qué me va a llevar a coger uno u otro? Básicamente el tamaño de la empresa y el grado de complicación tributaria o el grado de complicación contable que voy a manejar. Entonces, es ahí, y eso también lo vamos a ver el día lunes, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero yo escojo uno de estos regímenes y ya sabiendo cuál es el régimen que deseo, paso a pensar también en cuál modelo laboral me voy a acoger, si me voy a acoger al de microempresa, al de pequeña empresa o al régimen general. El de microempresa da menos beneficios a los trabajadores, es más barato para la empresa, el de pequeña empresa da algunos beneficios más, y el régimen general da todos. Esos ya vamos a analizarlos, como le digo, al detalle el día lunes. Muchas veces cuando uno es microempresa hay gente que no quiere trabajar bajo ese régimen porque pierde algunas gollorías. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el que se ajusta a las necesidades de nuestra empresa. Teniendo esto en claro, podemos pasar a un paso posterior, es tramitar el RUC. O sea, yo ya tengo mi inscripción en registros públicos, ya he sacado mi certificado de vigencia de poderes, entonces con el certificado de vigencia de poderes, uno de los apoderados o los apoderados, si fuera necesario que fueran dos, deben acercarse a SUNAT y solicitar la inscripción de la empresa y generación del RUC. ¿Por qué lo hago en este momento? Porque cuando yo inscribo la empresa, yo debo decir en SUNAT qué modelo tributario voy a hacer. Entonces, si en ese momento no lo tengo claro, voy voy a improvisar. Una vez que yo tengo claro qué modelo tributario voy a hacer y saco mi RUC, recibo mi clave SOL y es para que nuestro contador pueda acceder a las páginas web de SUNAT y efectuar los trámites regulares de la gestión de la empresa, como son las declaraciones mensuales y demás trámites que haya que realizar. Entonces, por eso es que hasta el momento en que yo no sepa, primero, que no tenga la empresa totalmente constituida y segundo, no sepa qué modelo tributario, no puedo tramitar el RUC. Una vez que yo ya puedo empezar a hacer algunas cosas más. En ese momento ya puedo realizar la compra del local y se hace después de la obtención del RUC para que todos los trámites puedan ser incluidos en la contabilidad de la empresa y los costos de este alquiler o de esta compra puedan cargarse en los estados financieros de la empresa. Entonces, es por esto. Antes que eso, yo podría hacer una separación de local, podría hacer, pero hasta que no llego a este punto no puedo terminar el trámite. Entonces, eso es importante. Por eso es que la secuencia de actividades es que la analicen, es lo que yo debo hacer es primero una lista completa de todo lo que hay que hacer, porque en la medida en que el orden que yo dé sea el correcto, me va a permitir, 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 me va a
una adecuada inscripción de la empresa. Una vez que yo logré tramitar el RUC, alquilar o comprar la empresa, o alquilar o comprar el local, yo ya empiezo con la compra de activos. Ustedes se dan cuenta, hasta este momento yo no he tocado todavía ninguna licencia, pero yo ya compro los activos. ¿Por qué? Porque tengo el local, adquiero los activos, me los llevan a mi local y en ese momento voy a adecuar y preparar el local para la inspección de Defensa Civil. Defensa Civil inspecciona el local tal cual yo lo voy a usar. Entonces, yo tengo que tener todos los activos que voy a usar y tengo que empezar con la disposición de planta. O sea, cómo los voy a ordenar dentro del local. Tengo que crear las áreas de tránsito con los anchos mínimos requeridos por Defensa Civil, instalación de extintores, luces de emergencia, detectores de humo, todo lo que nos solicita Defensa Civil, instalaciones eléctricas que cumplan con las normas técnicas de gas, de vapor, etcétera, lo que yo vaya a usar en mi negocio, pero tengo que tener todo armado. Si yo no tengo perfectamente armado y ordenado, va a venir Defensa Civil, va a mirar y me va a decir, cuando lo tengas listo, me avisas para venir de nuevo. Si no, no van a hacerlo. Y ojo, que si ya viene una vez, para la siguiente le vuelven a cobrar a uno un derecho de la segunda visita. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces yo armo el local y lo hago de acuerdo a las normas de Defensa Civil. Que ya en ese momento yo puedo haber ido a la municipalidad y haber pedido los requisitos para la licencia de funcionamiento y la inspección de Defensa Civil, sí, pero todavía no he iniciado el trámite. Ok, perfectamente listo y cumple con todos los requisitos, o por lo menos yo creo que cumple con todos los requisitos. En ese momento yo puedo ir e iniciar el trámite de licencia de funcionamiento. Me van a solicitar una serie de datos que son también la constitución de la empresa, la ficha RUC, una serie de documentos que tengo por los trámites que he hecho previamente, pero también me van a dar una fecha en que van a ir a hacer la inspección de defensa. Paralelamente, como yo ya tengo el certificado urbanísticos, de que lo que yo quiero hacer se puede hacer en el lugar que he alquilado o que he comprado, donde me he ubicado. Entonces, ya en ese momento tengo la parte completa del trámite de la licencia de funcionamiento. Y entonces se inicia el trámite de licencia de funcionamiento. Normalmente toma unos días, puede ser entre 2 y 3 semanas, y podría estirarse un poco más si es que a la primera no pasamos Defensa Civil por alguna observación y tenemos que levantarla para que posteriormente haya una nueva inspección. No hay que asustarse porque todo el mundo vive estos trámites que tienen algún grado de burocracia, pero hay que vivir con ellos.
Y tengan en cuenta que Defensa Civil se renueva cada vez, digamos, no renovables, una vez que nos la dan está, pero si yo no renuevo Defensa Civil, me pueden quitar la licencia de funcionamiento, parámetros, puedo tener problemas. Entonces hay que tener cuidado de cumplir todo para evitar este tipo de problemas. Ya tengo mi local, ya tengo mi inscripción en el RUC, ya tengo mi licencia de funcionamiento. En ese momento, yo ya puedo empezar con los trámites de licencias adicionales, porque en los trámites de licencias adicionales siempre le piden a uno la constitución de la empresa, o sea, la vigencia de quién es el apoderado. Eh, para ellos normalmente el apoderado es el gerente general. Eh, y uno empieza a registrar otras licencias que pueden necesitar para la operación. El registro sanitario en Digesa, si es que uno va a estar la Digesa, en Digemit, si es que uno va a estar en el tema farmacéutico, médico. Normalmente el registro de Digemit es mucho más complicado que el de Digesa. Si uno va a hacer un restaurante o un café, una licencia especial para comercialización de bebidas alcohólicas y otras que pudieran existir. Por ejemplo, si ustedes por algún proceso quieren adquirir alcohol para el proceso industrial, tienen que sacar un registro especial, Ministerio de Industria, que porque el alcohol es los insumos como la acetona para evitar la elaboración de bebidas con alcoholes tóxicos. El caso de la acetona y otro tipo de insumos son controlados porque la elaboración de drogas y entonces uno tiene que justificar exactamente en qué lo consume y presentar reportes mensuales o trimestrales de la adquisición y consumo que ha efectuado de los diversos eh, insumos. Entonces, ya en este momento yo tengo todas mis licencias y estoy listo, entre comillas, para iniciar la operación. Tengan en cuenta lo siguiente. Eh, yo conozco el caso de Digesa, el caso de Digemit hace muchísimos años que no lo veo y entonces no tengo ahorita los datos de costos. En el caso de Digesa, el trámite cuesta aproximadamente 400 soles, el trámite en Digesa, más los análisis microbiológicos y fisicoquímicos que nos puedan solicitar y que pueden variar dependiendo del producto. O sea, si es para industria alimentaria, pueden moverse desde 3 soles hasta 2.500 o 3.000 soles, dependiendo de la cantidad. Si lo más caro son los análisis del agua, si es que nos piden que análisis del agua. Si estuviéramos de juguetes, hay otro tipo de análisis, pero cuenten con eso, o sea, más o menos 400 soles más el costo de los análisis por producto. ¿Ok? Los trámites, por ejemplo, para comercializar bebidas alcohólicas o el trámite para comprar y vender alcohol,
por ejemplo, esos no tienen costo. Entonces eso hay que saberlo. Ahora, en ese momento ya también puedo hacer la compra de los equipos menores. O sea, cuando yo hablo de activos, estoy hablando de las maquinarias, de los locales, vehículos y todo, pero de ahí vienen menores, que son equipos de mano, digamos, herramientas manuales, taladros, en el caso de industria, por decir, un restaurante, lo que es las vajillas y eso, que nos permiten la operación de la empresa y que estamos en la contabilidad porque es movimiento de dinero de la empresa y normalmente se hace con lo que nosotros estamos poniendo de inversión. Ahora, a continuación, nosotros nos vamos los trámites de registro de marca. Estos trámites se hacen en Indecopy. Se van a registrar las marcas que usaremos y vamos a cubrir de imitaciones y piratería. ¿Cuál es la secuencia? Uno va a Indecopy, por si acaso en todos estos trámites los puede hacer uno mismo, ¿eh? No requieren contratar a nadie en especial. Uno va a Indecopy, hace una búsqueda del nombre que uno quiere registrar para su marca, eh, sale el resultado de la búsqueda como una facilidad. Los mismos analistas le pueden hacer la búsqueda de uno o dos y ellos mismos lo asesoran a uno si los resultados que han obtenido le permiten a uno la utilización del mismo y iniciar el trámite. Si uno requiere buscar más nombres, ahí sí va a tener que pagar aproximadamente 40 soles por la búsqueda de cada nombre adicional. Y igual después se puede acercar donde los analistas con este resultado para que lo asesoren en el tema de si es válido o no es válido. Y de ahí se va uno al trámite del registro de la marca. El trámite del registro de la marca tiene un costo aproximado de, si no me equivoco, es como 600, 500 y pico, 600 soles. ¿Por qué? Porque yo siempre calculo pagar una búsqueda o dos búsquedas adicionales a las que me hacen, más el derecho de la inscripción. Antes nos cobraban eh, publicar la marca en el peruano por si alguien se quería hacer una oposición. Hoy día ya eso no lo cobran. ¿Por qué? Porque automáticamente Indecopy hace la publicación en el boletín electrónico del peruano y eso es válido y entonces ya no tiene costo. Y entonces con eso vamos al registro de marca. Este es un trámite que sí demora un poco, ¿ah? Porque desde que uno empieza hasta que lo termina pueden pasar un par de meses, hasta 3 meses. Entonces, pero una vez que uno ingresó el registro, ya nadie puede solicitarlo. O sea, ya está solicitado, ya nadie más puede solicitarlo. Entonces, nosotros podemos eh, estar tranquilos en ese momento. Si por algún motivo no nos dan el registro de marcas, lo que va a pasar, y no nos lo dan por un tema de que sea genérico o por cualquiera de estos temas que a veces observan, que no sea que otro de la marca, que eso lo hemos visto en la búsqueda, simplemente la marca es libre, entonces nosotros la podemos usar, pero también la puede usar. Entonces, por eso yo siempre digo hay que tener cuidado con tener nuestras marcas bien registradas, controladas, para no arriesgarnos a que alguien nos copie lo que estamos haciendo.
Y si la marca es registrable y yo no la registro, puede venir una tercera empresa a registrar la marca y a pesar de que yo la estoy usando, después decirme, mira, sabes que el dueño de la marca soy yo, la tienes que dejar de usar. Entonces, por eso es importante eso. Ya en este momento podemos empezar a adquirir los materiales e insumos que vamos a usar para la empresa. También esto tiene que haber esperado toda la constitución y todo para poder eh, contablemente manejar los materiales e insumos. Y debe hacerse cuando ya estamos cercanos a las pruebas de operación. ¿Para qué? Para no sacrificar dinero y tenerlo guardado. Entonces, cuanto más cerca al inicio de la operación y a las pruebas, mejor para hacer esta inversión. El siguiente paso es la selección y contratación del personal. Para hacer esto tenemos dos cosas. Primero, la empresa tiene que estar, como hemos visto en todos, ya tener el RUC, tener la vigencia del poder y todo. Pero debemos habernos acercado al Ministerio de Trabajo y registrar en qué modelo laboral vamos a estar. Porque si nosotros no hacemos este registro, el Ministerio de Trabajo asume que estamos en el modelo general y entonces nos va a obligar a cargar con todos los costos laborales y una vez que yo contraté a alguien, yo ya no puedo cambiar a un modelo inferior. O sea, si yo no me registré y la persona entró a trabajar con el régimen general, entonces yo así después me registre como microempresa, ya no lo puedo cambiar al régimen microempresa. Esa persona ya queda. Los nuevos sí, los voy a registrar en el régimen microempresa, pero los antiguos ya no. Igual, si yo me registro como pequeña empresa, que es un régimen con algunos beneficios adicionales, y después cambio a microempresa, ya los que estaban contratados con el régimen pequeña empresa se van a quedar ahí. Entonces tengan en cuenta eso porque son las secuencias que hay que seguir. Entonces yo ya contrato el personal, tengo el personal en la empresa y en ese momento tengo ya maquinaria, insumos, licencias, permisos, todo listo. Entonces puedo empezar a hacer las pruebas de operación. Todas las pruebas y calibraciones de los equipos para garantizar el adecuado funcionamiento al momento de la puesta en marcha. O sea, este es el momento donde debemos ver bien, que no haya problemas, que no haya fallas y corregir todas las fallas para que cuando salgamos a la producción, esta producción cumpla con todos los requisitos que nosotros nos hemos planteado en estándares de calidad, en formulaciones y demás. Entonces, este es el momento donde vamos a corregir cualquier cosa que encontremos. Luego de esto ya viene el punto final, que es el inicio de las operaciones. En ese momento arrancamos. Ya hemos cumplido con todo. Si bien, y ahora voy a regresar al principio, nos con estas que era todo lo que íbamos a tiempos que lo íbamos a hacer. Esta secuencia no es exclusiva, o sea, de repente algún negocio requiere hacer algo más. Sí, puede hacerse, ¿ok? Pero digamos que esto es lo mínimo indispensable y lo que les he dado también es la importancia de ciertas secuencias, porque a veces alguien dice,
saco el RUC y todavía no he analizado el modelo societario. O de repente dicen, registro la empresa y pido la licencia de funcionamiento y todavía no han habilitado el local para la inspección de defensa civil. Tengan en cuenta que todo eso se debe cumplir previamente. Por eso es importante armar este diagrama de Gantt, que de alguna manera es una forma simple de ver cuál va a ser mi ruta crítica de gestión. Si ustedes se dan cuenta, la determinación del modelo tributario y del modelo laboral se puede hacer desde el principio. Los trámites del RUC se pueden hacer en este momento, pero siempre antes de los alquileres y compras. Registros de marca se pueden hacer realmente en cualquier momento, yo ya tenga el RUC, y otros equipos menores también. Entonces, esa es un poco la secuencia que tenemos. Visto esto, quedo a la disposición de ustedes para cualquier duda que tengan sobre este proceso de formalización de la empresa, o sea, de puesta a punto para iniciar la operación. Normalmente por acá es por donde siempre se presentan algunas dudas. Entonces, estoy, como les digo, a su disposición. Tienen mi correo, mi teléfono, o sea, mi WhatsApp, para que me puedan consultar lo que ustedes deseen, si es que no lo hacen en este momento. Y en este momento aprovechen y conversemos de las dudas que tengan sobre el proceso de formalización de la empresa. He tratado de hacerlo bastante claro y didáctico, pero siempre puede haber, a ver, si queremos aperturar un negocio que opere solo virtualmente, ¿cómo es el proceso de formalización? En teoría es exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros normales, en una operación virtual vamos a facturar. Entonces tenemos primero que estar registrados en SUNAT y demás. Segundo, si bien yo voy a hacer todos los contactos operativos de venta de manera virtual, yo voy a tener en algún momento operaciones de almacenaje y despacho. Digamos que voy a comercializar algo. Entonces, también voy a necesitar tener un local donde voy a manejar la distribución. Entonces, el tema virtual casi siempre está asociado a el tema de comercial, pero deja un espacio para tener que cumplir con las partes físicas. Andy, ¿me querías decir algo? A ver, como te decía Andy, estabas pidiendo la palabra. ¿Me puedes hacer tu pregunta? Activa tu micro porque no te escucho.
O si no, si no puedes hacérmela por ahí, a ver, vamos a entrar al chat. Muchas gracias por el comentario, Andy. ¿No tienes ninguna pregunta al respecto? O sea, la parte adicional a estamos tratando en este momento, la vamos a tener el día lunes, donde voy a analizar al detalle los modelos societarios, o sea, cuáles son las características de cada uno de ellos y qué ventajas y desventajas tienen para cada tipo de empresa. Y voy a analizar los modelos tributarios y laborales para que se puedan escoger. Hoy día simplemente los he mencionado dentro de la secuencia de formalización. Entonces yo lo que les recomiendo es que si esto les interesa y les parece importante, el día lunes vean a las 8 de la noche el seminario de ese día, donde vamos a ver elementos complementarios a este proceso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, regresando al tema virtual, digamos que ustedes quieran hacer un negocio 100% virtual, pero el problema es que todos los negocios virtuales al final terminan teniendo una parte tributaria y una parte operativa. Entonces eso va a estar asociado temas de registrar todo como habíamos visto. Entonces que yo siempre considero que la empresa y realmente el negocio virtual es un paralelo. Si yo no, por estar en el tema virtual, no facturo, realmente estoy cometiendo un delito tributario. Entonces, es importante cumplir con todos los requerimientos legales. O sea, una venta hoy día que está muy de moda, escríbeme por WhatsApp, te lo llevo y te lo entrego en cualquier estación del tren. Esos negocios son de alguna manera ilegales porque me lo llevan, me lo entregan, pero no me entregan una factura, no me entregan una guía, no me entregan nada. Y entonces, tributariamente hay una evasión. Entonces, por eso es importante que los negocios formales. ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, ahorita que estamos con esas alternativas, un negocio formal puede conseguir financiamiento bancario. Un negocio informal no lo logra conseguir. Entonces, tengan en cuenta que la formalidad tiene ventajas. Mucha gente piensa que la formalidad es solo el tener que pagar impuestos. No, la formalidad es muchas cosas más. Entonces, a veces la formalidad les da ventajas. Cuando yo empecé mi negocio, yo estaba haciendo un trámite en Digesa y recuerdo de que a mi trámite la persona que estaba ejecutando el trámite me dice, ¿y por qué no registras este producto realmente? Y yo le digo la verdad, porque no lo tenía considerado, porque no tengo la formulación para hacerlo. Me dice, no, no te preocupes, es así de simple. Y me explicó. Y en esto lo registré y hoy día es uno de mis productos de más alta venta.
Entonces, hay que aprovechar de la formalidad, ¿ok? Entonces, siempre el ser formal tiene algunas ventajas. ¿Tiene un costo mayor? Sí, tiene un costo mayor, no lo voy a discutir, pero tiene cosas que puedo aprovechar. Cualquier cosa, digo, pueden escribirme al WhatsApp, pueden escribirme a mi correo. Yo gustosamente les voy a responder todas las consultas. Si es que están iniciando el negocio posteriormente a que termine el curso, igual estoy a su disposición. No tengo ningún problema en responderle las dudas eh, y darles cualquier consejo que la experiencia de ser microempresario me ha permitido adquirir durante el tiempo. Eh, si tienen alguna otra pregunta, por favor, me la hacen llegar. En este momento no veo por ninguno de los dos lados nuevas preguntas. Si desean alguna ampliación sobre alguno de los comentarios, que también háganmelo llegar y puedo analizarlo más al detalle. Si tienen algún caso específico eh, que se ajuste a sus eventos particulares, eh, también, también háganmelo llegar y se los respondo sin ningún problema. Bueno, siendo ya la hora en que debemos cerrar la conferencia, porque después de nosotros vienen algunos conferencistas adicionales. Quedo a su disposición. Los espero el día lunes a las 8 de la noche. El tema es muy cercano a este y es bastante interesante y es un tema donde normalmente hay muchas dudas y he visto muchos errores que se coloca en ciertos modelos societarios o en ciertos modelos tributarios simplemente porque piensan que les va a ir mejor, pero no tienen todos los parámetros de análisis. Entonces, pero eh, el día, muchas gracias. Voy a Ya en este momento me despido y los dejo. Buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. No salgan mañana y descansen. Gracias.